nombre es Xiomara Rojas Enrique y mi compañera Valentina Márquez Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de octavo semestre perteneciente a Unicortal, y el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos y los impactos que tienen cada una de ellas. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Se representa con la letra griega ρ y sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Para un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse simplemente mediante ρ es igual al volumen dividido por la masa. Por el contrario, para un fluido inhomogéneo, la densidad ρ varía de un punto a otro. Por lo tanto, tenemos que definir la densidad en un punto como la masa por unidad de volumen en un elemento diferencial de volumen en torno a ese punto. Es decir, ρ es función de x, y, z y t igual a la derivada de la masa por respecto al volumen. Esto es posible gracias a la continuidad. En los líquidos, al tener baja comprensibilidad, la densidad depende de la temperatura, pero apenas depende de la presión. Y para los fluidos comprensibles, la densidad depende en general tanto de la presión como de la temperatura. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. En el sistema internacional sus unidades son el metro cúbico normal y en las letras griegas es la gama. Para un fluido homogéneo, el peso específico es igual al peso del cuerpo, que es la masa multiplicada por la gravedad dividido entre el volumen, y eso es igual a la densidad multiplicada por la gravedad. Mientras que para un fluido inhomogéneo, el peso específico en un punto del espacio y en un instante del tiempo es igual a la gravedad multiplicada por la derivada de la masa con respecto al volumen, lo cual equivale a la densidad en ese punto multiplicada por la gravedad. Acá tenemos las dos maderas, alcornoque y kiri, que se hunden muy poco, y la madera dura, que es más pesada, se hunde mucho más en el agua. Acá tenemos un cañito de hierro que se hunde, otra pieza de hierro que se hunde, y acá tenemos una bolita de vidrio que también se hunde. Son todos materiales más pesados que el agua. El volumen específico se le denomina al volumen ocupado por la unidad de masa. Para un fluido homogéneo se define como volumen específico es igual al volumen dividido entre la masa, y eso es igual al inverso de la densidad. Mientras que en un caso general, en un fluido inhomogéneo, tendremos que hablar de su valor en un punto, es decir, el volumen específico en un punto del espacio en un momento dado es igual a la derivada del volumen con respecto a la masa, y eso es igual al inverso de la densidad. La viscosidad refleja la resistencia al movimiento en un fluido y tiene un papel análogo al del rozamiento en los movimientos del sólido. La viscosidad siempre está presente en mayor o menor medida tanto en fluidos compresibles como incompresibles, pero no siempre es necesario tenerla en cuenta. En el caso de los fluidos perfectos y no viscosos, su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta, mientras que en el caso de los fluidos reales o viscosos, su efecto es importante y no es posible despreciarlo. En caso del agua, a veces se habla del flujo del agua seca para el fluido no viscoso del agua y el agua mojada para el flujo viscoso. La presión en un punto se define como el valor absoluto de la fuerza por unidad de superficie a través de una pequeña superficie que pasa por ese punto, y en el sistema internacional su unidad es el pascal. Mientras que en el caso de los sólidos en reposo, las fuerzas sobre una superficie pueden tener cualquier dirección. En el caso de los fluidos en reposo, la fuerza ejercida sobre una superficie siempre debe ser perpendicular a la superficie, ya que si hubiera una componente tangencial, el fluido fluiría. En el caso de un fluido en movimiento, si este no es viscoso, tampoco aparecen componentes tangenciales de la fuerza.
pero si se trata de un fluido viscoso sí que aparecen fuerzas tangenciales de rozamiento. En filas de 4, cuando nos ponemos de uno en uno a correr, perdemos fuerza. Y entonces, como perdemos fuerza en esta zona, ya no hay tanta presión, y lo que va a hacer la atmósfera es que dice, oye, que aquí hay hueco, me habéis dejado hueco, entonces yo quiero entrar, quiero mantener el equilibrio. Y como no tiene sitio por donde entrar, porque por aquí va a entrar aire a mucha velocidad y por aquí va a salir, no le va a dejar entrar, lo va a intentar por este tubo. Y como este tubo no le va a dejar entrar el aire de la atmósfera porque está con el agua, lo que va a hacer es pelearse con el agua para intentar entrar. ¿Os lo creéis? Mirad, cogemos el secador. A ver, secador al máxima potencia. Sujeta ahí otra mano. Sujeta ahí mirad lo que pasa con el agua, ¿Veis cómo sube? Yo quito aire, yo pongo aire. ¿Veis el agua? ¿Cómo intenta subir? La compresibilidad se caracteriza por el coeficiente de compresibilidad K, definido como la compresibilidad es igual al negativo de 1 sobre el volumen multiplicado por la derivada del volumen con respecto a la presión, que representa la disminución relativa del volumen por unidad de aumento de su presión. Sus unidades son de inversa presión y su inversa es el módulo de compresibilidad. El módulo de compresibilidad es igual al inverso de la compresibilidad, tanto K como K dependen de la forma en la que se realiza el proceso. Dilatación térmica. Se caracteriza por el coeficiente de dilatación de volumen que representa el volumen relativo del volumen producido por un aumento de la temperatura y está definida como el coeficiente de expansión volumétrica es igual a 1 sobre el volumen multiplicado por la derivada del volumen con respecto a la temperatura. La densidad. Esta es fundamental para calcular la fuerza de flotación, presión hidrostática y peso de los fluidos. Esto afecta al diseño de estructuras como tanques de almacenamiento, barcos, prensas o aeronaves, ya que esto influye directamente en la fuerza gravitacional que actúan sobre los fluidos. En los sistemas de transporte de fluidos como tuberías y canales, la densidad se utiliza para determinar la energía necesaria para mover un fluido. En procesos donde hay mezclas de fluidos como plantas químicas, conocer la densidad es clave para lograr una correcta estratificación y separación de fases. El peso específico. Esta nos ayuda a calcular la presión ejercida sobre un fluido en reposo. Es muy útil para hacer un diseño hidráulico y estructuras que contienen fluidos. En sistemas de bombeo y almacenamiento, conocer el peso específico permite dimensionar adecuadamente bombas, válvulas y materias de soporte. En ingeniería civil e hidráulica, el peso específico es crucial para diseñar prensas de canales, tuberías y presiones en otros sistemas en los que cargan fluidos en factor determinante. El volumen específico es una propiedad muy utilizada en termodinámica y análisis de ciclos como lo son los ciclos de Rankine y los ciclos de Brayton, ya que estas nos permiten conocer cómo un fluido se comporta cuando se cambia de un estado, como por ejemplo de líquido a vapor. Esto facilita el análisis en tablas de vapor, diagramas de Moyer y el diagrama de presión-volumen, fundamental para el diseño de canales, turbinas y motores. Es útil para determinar el tamaño de los equipos necesarios para almacenar o manejar ciertos volúmenes en fluido. La viscosidad. Esta nos ayuda a determinar si un flujo será laminar, ordenado o turbulento, caótico, lo cual es fundamental para el diseño de tuberías, intercambiadores de calores y canales de flujo. Una alta viscosidad implica mayores pérdidas de energía por fricción, lo que afecta la selección y el dimensionamiento de las bombas, compresores y motores. En procesos industriales como el modelo de plástico, lubricación de maquinarias o transportes de petróleo, la viscosidad es una gran propiedad crítica que asegura la eficiencia y la durabilidad. La presión. La presión es una variable clave para el funcionamiento de sistemas hidráulicos o neumáticos, donde la presión se utiliza para generar movimientos o fuerza. En ingeniería estructural y procesos, la presión interna debe controlarse para evitar fallas por explosión o colapsos de recipientes o tuberías.
Es fundamental para un proceso térmico y químico, ya que muchos equipos como reactores, calderas, autoclaves trabajan a presión elevada y requieren un control preciso. En dinámica de fluidos, la presión se relaciona directamente con la velocidad del flujo mediante la ecuación de Bernoulli. La comprensibilidad. Este es fundamental en el diseño de motores a reacción, compresores o turbinas de avión, ya que los gases, a diferencia de los líquidos, son alternativamente comprensibles. En un sistema o análisis de ondas de choque, fluidos superólicos y expansiones de gases, la comprensibilidad es un factor que no se puede despreciar. Esta aplicación hidráulica, aunque los líquidos son prácticamente incomprensibles, en situaciones de presión extremas o transitorios, como el golpe de Ariete, puede generar efectos destructivos si no se controla a fondo. La dilatación térmica. Las expresiones térmicas pueden causar aumento de presión en sistemas cerrados, como son las calderas y las turbinas, lo que puede poner en riesgo la seguridad de un sistema si no se instalan dispositivos como válvulas de alivio o tanques de expansión. Es una propiedad crítica en el diseño de intercambiadores de calor, ya que el volumen y la densidad del fluido pueden cambiar significativamente a la temperatura. Esto también se tiene en cuenta en ingeniería de materiales de diseño de tuberías, ya que el fluido puede afectar la dilatación de los materiales